La semana pasada estuvimos hablando en Hágase la Luz de los espacios de control, de regulación social, y la verdad es que últimamente, prácticamente desde que hemos empezado este año 2015, nos están llegando trabajos en este tipo de temas y nos parecen muy interesantes. Por eso a veces hay que visualizar, ¿no? Cuando estábamos hablando con Kim Bonastre la semana pasada decíamos, bueno, control sí, lo hay. Cada vez que entramos en una institución, en un edificio de una institución pública, pues tenemos que dejar, en fin, todo pasa por un escáner, y aquí mismo también tenemos un control de entrada. Y luego hay otros controles que son mucho más sutiles, como el que nos indica cuando visitamos una ciudad, de repente nos entra un mensaje en nuestro móvil y nos dice que podemos ir a visitar no sé qué museo que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo saben que estamos aquí? Bueno, evidentemente llevamos un GPS. De momento en el móvil. Váyanse ustedes a pensar que hay muchas películas por ahí que denominamos de ciencia ficción, pero yo no estaría tan segura. El caso es que vamos a jugar un poco con todas estas teorías y lo vamos a hacer con dos invitados en estudio. Ainhoa Díaz Ascaso. Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. ¿Cuándo estuviste por aquí con nosotros? Estuve igual hace un año y medio. ¿Tanto? Cuando el juicio de Pi. Cierto. ¿Qué es de él? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Se pasó todo aquello? Se pasó por suerte y todo bien. No recurrieron. Qué bien. La absolución. Muy bien. Y aún así salió absuelto, así que... Fenomenal. Todo perfecto. Bonita historia, además, bonita historia por, de alguna forma, llevar a último término, ¿no?, lo que creemos que es de lo que se trata, ¿no?, de mantener esa libertad individual, que esa no nos la roba nadie. Luego después está la otra, la social. Bueno, Carlos Ernesto Hernández. Bueno, buenos días, Carlos. A ti no te he visto nunca, salvo hoy. Sí, es la primera vez que vengo y encantado. Contarme quiénes sois y cuál es el planteamiento, de qué vamos a hablar. Ainhoa. Pues somos miembros de la recién creada plataforma contra la criminalización social, que nace un poco del deseo de casi todos los colectivos sociales de Bilbao de dar un poco de respuesta a los debates que se están llevando al Senado en torno a la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, bueno, más conocida como Ley Mordaza, que de hecho este pasado martes ya se aprobó en el Senado y está a falta de la regulación parlamentaria para que se lleve a cabo. Entonces, igual de esta necesidad social, ¿no?, de los colectivos, esta preocupación, sobre todo del desconocimiento que hay en la calle, ¿no?, que es un poco que viene el lobo, pero no sabemos cómo es el lobo. Efectivamente. Nació esta plataforma, ¿no?, para informar a la gente, para demostrar que aunque se hayan aprobado estas leyes, este paquete represivo, no va a haber miedo de salir a la calle de todos modos, y para demostrar un poco también la fuerza que siguen teniendo los movimientos sociales, que no estamos ni de lejos de capa caída. Carlos. Bueno, básicamente pues las mismas opiniones, pero yo añadiría el decir no, ¿no? O sea, en una época en la que vivimos, en la que parece ser que cada vez que sale algo hay que acatarlo y no protestarlo, pues evidentemente ante una restricción tan brutal de las libertades sociales y colectivas, los movimientos sociales somos los primeros que tenemos la obligación moral de, ante todo, decir no, y no un no literario, sino un no práctico, ¿no? Un no de queréis que no salgamos, pues vamos a salir, queréis que no nos manifestemos, nos vamos a manifestar, queréis que no ejerzamos nuestro derecho a la libertad de expresión, pues vamos a ejercerlo con mayor intensidad si es posible, ¿no? Y también esa es una idea fuerza que yo creo que hay que transmitir a la sociedad, que es que nos han cortado de una manera muy fuerte unas libertades que no es que antes fueran ninguna maravilla, porque ya antes había unas restricciones que, si hablamos de seguridad, eran más que suficientes para una seguridad colectiva, eran excesivas y ya restringían la propia seguridad de la sociedad, y que ahora mismo pues es una nueva vuelta de tuerca que amplía bastante los poderes de las policías a la hora de controlar la vida de las personas, pero mucho más de lo que la gente se imagina. A eso vamos. ¿Cuáles son esos cambios inmediatos y a qué debemos prepararnos? Porque en ocasiones no nos damos cuenta hasta que no tenemos el muro en la nariz, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que entender que aquí hay un paquete de medidas, o sea, no es solo la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que estamos llamando Ley Mordaza, sino que esto viene acompañado de otra serie de leyes, especialmente la reforma del Código Penal y una de la que se ha hablado muy poco, que es la Ley de Seguridad Privada, que ya está aprobada, ya está en vigor, y que
hace que los agentes de seguridad privado en determinados espacios tengan la capacidad de actuar como agentes de la autoridad pública. ¿Eso a partir de cuándo? Eso está desde el mayo de 2014 aprobado. O sea, eso Vale. ya está en vigor. Y eso significa que este paquete de medidas en general lo que hace es interactuar entre sí y potenciar el nivel represivo. A modo de ejemplo, hasta ahora, esto a lo mejor puede parecer un poco aburrido, un poco técnico, pero hay que saberlo, Sí. hasta ahora dentro del Código Penal había una distinción entre lo que eran los delitos, que eran las actuaciones que podían conllevar una sanción de cárcel, y las faltas, que eran una infracción que podían tener un castigo de multa. Pero todo eso lo veía un juez, lo veía en un juzgado, la policía te acusaba, pero la policía no te juzgaba el juez, veía las pruebas, veía si había o no coherencia entre las pruebas, etcétera, etcétera, y daba una serie de seguridades. Con las nuevas reformas, muchas de las antiguas faltas penales desaparecen del Código Penal y pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, ya no va a haber ningún juez enjuiciándolas. Esto va a decidir la policía que lo has hecho, va a sancionarte directamente la policía y va a ser un funcionamiento totalmente administrativo en el que ningún juez va a garantizar las garantías que en el sistema aún en vigor hasta que entre el recientemente aprobado tenías, ¿no? Entonces pierdes garantías, pierdes derechos y ante todo vas a ser acusado y juzgado por la misma persona que es la policía que en su momento haya decidido que tú has hecho esa infracción. Claro, esto genera una indefensión no solo a los movimientos sociales, sino a cualquier persona que cometa este tipo de situaciones o no las cometa, pero que se vea indefenso a la hora de plantearse que, pues no era yo el que estaba haciendo esa venta ambulante, o no era yo el que estaba haciendo este tipo de cuestiones y yo quiero que un juez lo revise. Ahora eso no va a ser así. Esto es un cambio muy importante, Ainhoa. Sobre todo cuando además los artículos están redactados de forma muy ambigua. Entonces, un policía no tiene por qué saber de leyes. De hecho, muchas veces ni lo saben. Y de hecho, en movilizaciones de hace unos meses, la Ertzaintza amenazaba con aplicar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana cuando ni siquiera estaba aprobada. Entonces, no saben las leyes que están en vigor ni lo que pone en cada artículo. Eso ya para empezar. Y entonces, si te va a aplicar, te va a juzgar una persona que no tiene ese conocimiento y luego además cuando vaya y vea el artículo hay una ambigüedad tal como por ejemplo se considera la falta de consideración frente a los agentes de policía. Eso es muy, muy subjetivo. ¿Qué es una falta de consideración? ¿Qué es una falta de respeto? El que yo te mire con mala cara, que no te pregunte qué tal te va en la mañana, o sea... Claro, porque estamos hablando de juez y parte, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro, esa frase que siempre tenemos, ¿no? El juez, hombre o mujer sabio, que nos mira un poco desde arriba, más que nada, no porque sea superior, con todos mis respetos a todos los jueces que nos estén escuchando, sino porque la perspectiva desde arriba tiene que ser más objetiva, a eso me refiero. Pero cuando el juez es parte, es complicado. Es como si os digo, bueno, ¿os gusta esta camisa? Me decís, no, es mi camisa. Bueno, trataré de defender porque es mi camisa, ¿no? Entonces... Claro, además van a tener hasta 2 años para que te llegue esa sanción. Entonces tú, durante esos 2 años... Estás esperando. Estás esperando sin saber de qué te han acusado. Con lo cual, si, imagínate, te han identificado, te comunican que te van a poner una falta, o sea, que has cometido una infracción, pero luego la policía llega a su lugar y se da cuenta que de lo que te estaba acusando no es acusable, ¿no? Pues tienen hasta 2 años para modificarlo. Y luego cuando te llegue, que tú no sabes cuándo te va a llegar, ahí te encontrarás con lo que te encuentres. Realmente, yo no sé si, bueno, y por lo menos no creo que estemos informados debidamente de todo esto. No, yo creo que la sociedad en general no lo sabe. De hecho, otro de los elementos que a mí me parece, no, iba a decir diabólico, pero a lo mejor suena muy fuerte, pero sí maquiavélico, es el hecho de que igual que ahora hay un archivo de antecedentes penales,
que es que aquella persona que ha cometido un delito y ha sido condenada por cometerlo, no antes, sino cuando se tiene una sentencia en firme por cometer un delito, pasa a generar un antecedente penal que va a cancelar pues a los 3, 5, 10 años cuando corresponda, nos encontramos con que ahora las sanciones administrativas también van a tener un archivo y van a generar una especie de antecedente, no sé cómo lo van a llamar, administrativo o demás. Listado de infractores. Listado de infractores, y entonces si cometes la misma infracción repetidas veces, se te va a considerar reincidente. Eso va a generar que las multas sean en un tramo superior y van a generar más multa. También va a haber un periodo de carencia de X años hasta que canceles los antecedentes como infractor, y al final este tipo de cosas van a significar cosas en la vida diaria de las personas que de repente ahora te están pidiendo en algunos trabajos el tema de antecedentes penales, y quién sabe si a lo mejor algún día no te pidan un listado de antecedentes e infracciones, y de repente por ser una persona que ha tenido una movilización social o ser una persona que ha cometido alguna infracción que considera injusta, pues a lo mejor en un futuro próximo un empleador te puede estar pidiendo una hoja de limpieza social, o no sabría ni cómo llamarla, pero es un eso sí miedo. Que es maquiavélico. Claro, pero cuando hacen ese tipo de mecanismos, o sea, no se inventan las listas para no usarlas. O sea, si hay un listado y quieren tener regulado ese listado, es porque ya le están pensando una función. Una es la económica, que la siguiente vez te va a costar más la infracción, pero ese listado va a estar ahí. Claro, estamos hablando de un Estado democrático. Sí. Luego, además, la reincidencia se va a dar a pesar de que tú hayas recurrido. Es decir, si la infracción ha sido impuesta injustamente y tú recurres, que por cierto el tema de recurrir también va a ser cuestión de soltar la cartera, es decir, quien pueda permitírselo. O sea, abogado, procurador y todo el lío. Sí. ¿No? Aunque tú hayas recurrido, si vuelves a hacer esa infracción, ya te van a aplicar la tasa, el baremo económico de la reincidencia. Aunque luego ese recurso se dé en tu favor. Claro, y estamos hablando de que la segunda vez que realizas una infracción, los números aumentan que parten de 10.000 euros, o sea que no es una tontería. Muchísimo dinero. Claro, imagínate para una persona que está en espera de que le legalicen los papeles para estar aquí. O sea, muchísimo dinero. Una falta de consideración frente a un agente de la autoridad podría suponer su ilegalidad y su estado de ilegalidad, y que le devuelvan a su país. O sea, es de verdad una salvajada, y el fin de... Lo que nos preocupa es eso, ¿no? Que esto conlleve situaciones de insolidaridad, un individualismo salvaje, y que la desestructuración social, ¿no? Cada cual a lo suyo. Claro. Y sálvese quien pueda. Es muchísimo más fácil controlar, ¿no? Sí. Si cada uno va a lo suyo, si cada uno, si todo, claro, ¿por qué las dictaduras en muchos países persisten y perviven? Porque una persona se levanta en la mañana, su objetivo es comer. Entonces yo como, duermo y vuelvo a comer y vuelvo a dormir. Bueno, pues ya está todo controlado, ¿no? Sí, además yo creo que hay que poner ejemplos que visualicen la situación, porque cuando hablamos de movilizaciones sociales, mucha gente se va a ideas concretas, o pues está pensando en activistas muy activistas de movimientos ecologistas o de movimientos antimilitaristas, etcétera. Pero movilización social es todo. Movilización social es el grupo de vecinos que de repente pues no quiere que le pongan una comisaría en el centro del barrio, o que quiere que el trazado de una nueva calle peatonal vaya por aquí y no por allá, y decidan movilizarse. Ese movimiento vecinal también va a sufrir la misma represión en base a la misma legislación. O, por ejemplo, los profesionales de un hospital que se quieran movilizar contra sus situaciones laborales en una movilización estrictamente sindical, tienen que saber que a partir de que se apruebe esta nueva ley, cuando vuelva al Congreso, cuando se publique en el BOE, los hospitales van a ser considerados infraestructuras críticas. Es decir, cualquier concentración de una infraestructura crítica, hospitales, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, van a ser infracciones muy graves, van a estar muy multadas. O sea, 30.000, 600.000 euros. De 30.000 a 600.000 euros. O sea, estamos hablando de mucho dinero por ejercer un derecho a la protesta laboral. O sea, que en un momento dado estas cosas van a afectar a mucha más gente de la que nos pensamos. O sea, que... Bueno, pues si salimos aquí un grupo de compañeros a manifestarnos, también.
Pues sí. creo que los medios de comunicación Los también medios son de comunicación considerados también. infraestructura crítica. Hay que empezar a avisar. Sí, no, y avisar a mucha gente que no es consciente de que ahora de repente sacar una pancarta en la puerta de un hospital porque, yo qué sé, considera que ha habido una negligencia médica en su caso concreto y que esté allí haciendo... Pues, afectados. Sí, afectados o profesionales o trabajadores de la limpieza del centro, etcétera, etcétera. Que entiendan que están trabajando en una infraestructura crítica y que van a tener que irse a protestar a, creo que son 200 metros de infraestructura crítica. De todas formas, con todos mis respetos, Carlos Ainhoa y oyentes, quien se haya inventado ese concepto de infraestructura crítica es maravilloso. Si no fuese aplicable a lo que se está aplicando. Claro. Infraestructura crítica. Es alucinante. Claro. Alucinante. Pero no solo las protestas frente a infraestructuras críticas. Ahora, tristemente, que los desahucios están en auge, el que, por ejemplo, los vecinos intenten obstruir o dificulten la tarea de la persona que va a ejecutar ese desahucio también se considera una infracción y está multado de 600 a 30.000 euros. Es decir, tú ni siquiera impides, obstruyes ligeramente la tarea de la persona que va a desahuciar a tu vecina y ya te pueden sancionar. La soledad. Y luego, como además te pidan el DNI y no te niegues a identificarte, o se te ocurra no ser muy amable con la persona, pues ya ni te cuento. Antes hablábamos, antes de comenzar esta entrevista, Ainhoa y Carlos, que sí hay críticas, ¿no?, a todo esto. Hay críticas importantes. Antes hablábamos de un Estado democrático y con lo que me estáis contando, la verdad, es como para que todos los oyentes se metan ahora y sigan buscando más información sobre todo esto. ¿Cuáles son las críticas que de momento se ha recibido en torno a esta ley? Bueno, yo creo que las más potentes, por su carga simbólica, porque yo creo que las críticas más importantes son las que hagamos la propia ciudadanía, efectivamente. Son las primeras. Pero por su carga simbólica, yo creo que las más importantes son las que han venido de instituciones como la Organización de Naciones Unidas, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funciona a través de un grupo de expertos que son los relatores internacionales, pues varios de estos relatores internacionales han considerado que, sobre todo en lo referido a la Ley Mordaza, a la Ley de Seguridad Ciudadana, hay una serie de carencias democráticas muy importantes porque se afecta a derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, se afecta al derecho a la libertad de expresión, se afecta al derecho a la protesta, ¿no?, a expresar pacífica y democráticamente la discrepancia, porque al final eso es protestar, y que afecta también a derechos individuales, especialmente en el caso de las personas migrantes, cuando se habla de las devoluciones en caliente, que directamente ya no es que las hayan legalizado, es que van en contra del derecho internacional. Entonces, aunque una legislación estatal a nivel España diga que esto es así, a nivel internacional se han firmado una serie de pactos que hay que respetar, y es que esas expulsiones en caliente violan pactos internacionales y violan derechos humanos fundamentales. Entonces, no puede haber una legislación nacional por encima del respeto a los derechos humanos, entre otras razones porque el Estado español se supone que ha firmado la Declaración Internacional de Derechos Humanos y las convenciones que de ella emanan, ¿no? Entonces, claro, que la ONU te esté diciendo tu nivel de democracia ya no es el que debiera, pues yo creo que tiene una carga simbólica muy importante. Y en ese sentido me parece una crítica muy, muy potente. Igual quitamos nivel, ¿verdad? Porque cuando los niños pequeños, ¿verdad?, hay que decirles, bueno, ¿quieres carne o pescado? No. O carne o pescado, pues democracia o no, porque el nivel de democracia, ¿no? Bueno, es como hablan las instituciones internacionales, que lo hacen y son muy diplomáticos. Totalmente, pero al final nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí. Es una pena. Según os estáis explicando también, ahora se me ocurre eso, movimientos estudiantiles, en fin, es que al final... Todo. O protestas individuales, es decir, un ciudadano o ciudadana que delante de una administración considere injusto un trámite burocrático de lo más sencillo y que con respeto pero con insistencia se ponga delante de una ventanilla de una administración pública a decir que no me muevo porque yo quiero que me solucionen esto y he venido y he hecho una cola de X tiempo y quiero que me lo solucionen y traigo aquí todos los papeles, pues de repente cuando venga el agente de seguridad correspondiente, que puede ser de seguridad pública o puede ser de seguridad privada, pero va a ser igual de autoridad, y le diga, márchese, no, yo no me quiero marchar,
Bueno, eso también es sancionable. Desobediencia. Desobediencia. Más con esa ampliación de poder en torno a estas figuras. Claro. Sobre todo con esa arbitrariedad. Claro, claro, que yo me acuerdo hace unos cuantos años, aquí fuimos testigos, un par de compañeros que salíamos al mismo tiempo en una de las bocas de Metro Bilbao. Uno de los dos guardias jurados pidieron el DNI a un chico que estaba por allí. Entonces, claro, el debate de después interno nuestro era, ¿y si me lo piden a mí? ¿Se lo doy? ¿No se lo doy? Y estábamos totalmente desinformados. Y alguien me dijo, no. Pero ahora sí, claro, ahora si te lo piden, se lo das. Ahora lo que no pueden es interrogarte, pero pueden detenerte. Espérate con el tiempo. Bueno, no, digo ahora, ¿no? Sí, no, porque esto, de todas formas, sobre todo para el público más joven que nos pueda escuchar ahora o a través luego de Internet, el panorama de libertad es... Hombre, es que las libertades y los derechos, que ha costado mucho conseguirlas y conquistarlas, no son adquisiciones permanentes, son luchas permanentes. Entonces, en cuanto dejas de movilizarte y dejas de luchar por determinadas cosas, el poder siempre va a tender a recuperar. Es su naturaleza. Pero hay una base que es imprescindible, ¿no? Sí, y yo y estoy a de partir acuerdo. de ahí, pero si no la defendemos, la perdemos. Entonces yo creo que la idea fuerza que hay que transmitir es que ahora más que nunca es cuando hay que moverse, ahora más que nunca es cuando hay que protestar, pese a la nueva legislación. Porque si no lo hacemos ahora, la siguiente legislación no va a ser mejor. Y luego, sobre todo, informarse, ¿no? No interiorizar el miedo, porque bastantes ya cosas van a ser sancionables por la ley Mordaza como para además que interioricemos cosas que no lo son, ¿no? Porque corren muchos bulos de no se va a poder hacer no sé qué, no se va a poder hacer no sé cuál. Y es como, a ver, informémonos bien, transmitamos la información y que no haya tampoco pánico, porque de hecho lo estamos demostrando en esta recién creada plataforma. La avalancha de adhesiones ha sido espectacular. O sea, el 26 de febrero, ¿no? Hace 2 días fue cuando nos presentamos en rueda de prensa pública, y a día de hoy ya tenemos adhesiones de, pues yo creo que casi todos los movimientos sociales de Bilbao, partidos políticos, sindicatos y asociaciones de todo tipo, desde colectivos ecologistas, antimilitaristas, contra la exclusión social, agrupaciones de jóvenes, un montón. Entonces está claro que no hay miedo, que hay ganas de salir a la calle, porque no nos olvidemos que de todos estos derechos que disfrutamos ahora lo hemos conseguido protestando. O sea, nadie nos ha venido a regalar nunca nada. Nuestros padres y nuestros abuelos. Por eso mismo. Que muchas veces la gente, lo que decía Carlos, ¿no? Que considera la protesta como, algo muy peligroso, gente de negro tirando piedras y tal. Y no, la protesta es lo que nos ha permitido a las mujeres votar, nos ha permitido una serie de derechos laborales, y es lo que, si dejamos de protestar, es lo que nos van a quitar. Entonces, pues eso, ¿no? Nuestro, al final, lema es movilízate, danos calera y demostrar que no hay miedo. Además, aquí en Euskal Herria siempre han tenido medios para reprimir y nunca por eso nos hemos quedado en casita, ¿no? Ni siquiera la lluvia nos ha hecho quedarnos en casa. Sobre todo la lluvia. Sí. No, y luego yo también creo que lo que sí que es cierto es que esta nueva ley que se ha aprobado en el Senado nos implica un plus de creatividad y un plus de, casi diría que de festividad, ¿no? O sea, va a haber que transformar la protesta en otra cosa. O sea, para empezar hay que seguir protestando, pero además va a haber que protestar de una manera más creativa, más original. A lo mejor sí que nos obliga a revisar las formas tradicionales que hemos tenido de protestar. Pues a lo mejor ya no es tanto concentrarse como hacer un happening teatral o hacer otro tipo de cosas con las que transmitir la protesta, es decir, transmitir el no estamos de acuerdo con esto y queremos otra cosa, transmitir nuestra alternativa, pero hacerlo de una manera pues novedosa y más creativa y pensando en que la protesta también es una educación a la sociedad, ¿no? O sea, nosotros con la protesta lo que queremos al final es transmitir nuestra opinión, transmitir nuestra alternativa y que la gente se convenza de que hay otras formas de hacer, hay otras formas de pensar y hay otras formas de actuar. Y que el obedecer y callar probablemente sea la peor de las opciones.
Habrá que echar mano de algunos grupos y asociaciones de Latinoamérica. Luego os voy a pasar una en concreto que precisamente eso ha pervivido durante muchos años, dándole un aire lúdico festivo a esos momentos de protesta para que luego no hubiese tanto castigo como en principio. ¿Algo más? Bueno, podemos dar un enlace para las personas que quieran o... Sí, bueno, por ahora la difusión la estamos haciendo cada colectivo integrante, pero sí que tenemos una dirección de correo electrónico que es nadieesinocente.bilbo, todo junto, @gmail.com, en la cual la gente que quiera ponerse en contacto con nosotras pues puede recurrir a ella, porque incluso personas a nivel individual que igual no forman parte de ningún colectivo social o sindicato o partido político ya nos están escribiendo con su adhesión y con sus ganas de informarse de las movilizaciones, charlas y demás que estamos realizando. Sobre todo eso, ahí está la clave en la información. Sí. Contar con la información que nos puede servir precisamente como escudo en este caso y como argumento, ¿no? para seguir viviendo. Sí, luego también mencionar que durante marzo estamos llevando un montón de actividades en este hilo, pero sobre todo el colofón va a ser el 28 de marzo, una manifestación en Bilbao a las 5:30 de la tarde que partirá de La Arriaga. Vale. En el cual demostraremos, pues no ya en número, que queremos decir, pues no a este recorte de libertades. Efectivamente. ¿Algo más? Yo es que soy optimista por naturaleza y creo que aunque nos lo pongan difícil, vamos a mejorarnos como sociedad. Entonces, como creo que para hacerlo hay que seguir protestando, pues eso, invitar a la gente a que proteste ya no solo contra la ley Mordaza, sino contra cualquier situación que considere injusta y contra cualquier vulneración de sus derechos o de los derechos del que tiene al lado, que al final, si no defendemos los derechos de todos, todos perdemos los derechos, ¿no? Entonces, invitar a esa solidaridad y a esa reflexión que creo que es muy importante. Yo lo creo que sí. Ainhoa, dicho. Creo que ha concluido muy bien. Todo dicho. Bueno, es que ricasco a los dos. Que esta charla no sirva ni mucho menos para, en fin, colapsarnos, todo lo contrario. Todo lo contrario, estar muy atentos y a través de los medios de comunicación y filtrar también, que nuestra capacidad de filtro que se mueva, que no seamos ahí herméticos, que no nos quedemos rígidos. Y bueno, seguiremos de cerca cualquier cosa que necesitéis. Aquí estamos. Es que ricasco. Y a ver qué pasa ese 28 de marzo. Ojalá que vaya todo fenomenal, Carlos e Ainhoa. Mi esker eta denok krera. Zuri. Bai.